bienvenidos, muchas gracias en nombre de la Fundación Mutua por estar aquí en esta cuarta y última conversación, última en cuanto al otoño se refiere. Es la cuarta conversación del mundo que viene, como hemos dicho ya en otras ocasiones, es el mundo que viene, pero es también el mundo que ya está aquí. A lo largo de noviembre hemos hablado de la polarización, hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos, hemos hablado de la desinformación. Hoy es distinto. Hoy vamos a hablar de nosotros. Hoy vamos a hablar de nosotros y de gente que está cercana a nosotros, porque vamos a hablar del Alzheimer. Se calcula que hay entre 800.000 y 1 millón de enfermos de Alzheimer en España. Se calcula que hay unos 55 millones de personas en el mundo afectadas por el Alzheimer. Están con nosotros para iluminarnos en este viaje la doctora María Ascensión Cea Sevilla, que es neuróloga, que trabaja en el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía y en la Fundación CIEN. La Fundación CIEN es el Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas. Buenas tardes, doctora. Y el doctor Rafael Arroyo, que es jefe de neurología del Hospital Universitario Quirón Madrid, de la Clínica Ruber, Juan Bravo, y del Centro Médico Quirúrgico Olimpia, y catedrático de Neurología en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ha habido ya muchos años de lucha contra esta enfermedad. Hay muchos esfuerzos, hay mucha investigación, es su campo en los últimos años. Vamos a hablar de todo esto en la próxima hora. Lo que me gustaría es, antes, dar un salto y empezar por el final, entendiendo por el final la respuesta a esta pregunta. ¿Hay nuevas esperanzas en la lucha contra el Alzheimer? ¿Realmente podemos empezar respondiendo a esta pregunta en lugar de responderla al final? Doctora. Yo me voy a lanzar y voy a decir que sí. Sí, hay nuevas esperanzas. Hay esperanzas en la lucha contra el Alzheimer. ¿El doctor? Bueno, yo creo que sin duda sí. Yo creo que hay un mundo con amplias esperanzas. Esperemos que sean pronto, pero sin ninguna duda hay claras esperanzas en la lucha contra el Alzheimer. Bueno, como hemos empezado por el final, para compensar, vamos, si no les parece mal, vamos al principio. En el centro de esta foto, ustedes lo conocen, no sé si ustedes, está el doctor Alois Alzheimer. Es un médico alemán que nació en 1864, que estudió medicina en Berlín, que se dedicó a una especialidad entonces joven, polémica, que avanzaba un poco a tientas, la psiquiatría, el estudio de las enfermedades mentales. Cuanto más se interesaba el doctor por los casos que veía, recién licenciado, fue contratado para trabajar en el asilo municipal para dementes y epilépticos de Frankfurt. Ahí él veía los tejidos, los estudiaba, la corteza cerebral, trabajó ya en un laboratorio. Cuanto más entraba en este mundo, más se convencía de que los trastornos nerviosos, como en general se llamaban entonces, eran como las otras enfermedades del cuerpo, solo que afectaban al cerebro. Lo único que le faltaba al doctor Alzheimer era probarlo, era encontrar un caso. En 1901, el doctor Alzheimer conoció a esta mujer. Esta mujer, que es famosa porque se le llama el primer caso de Alzheimer, digamos, ¿no? Es Auguste Deter. Estaba en el asilo de Frankfurt, tenía 53 años, se le olvidaban las cosas, tenía delirios, lloraba de repente. Los que han investigado la vida del doctor, los que saben todo de él, dicen que cuando se encontró con esta mujer, dijo, este es mi caso. Bueno, no hace demasiado tiempo, hace 30, 40 años, se encontró todas las notas, las observaciones, los estudios que hizo el doctor sobre este caso. Y es fascinante, todo lo que él iba viendo. Por ejemplo, esto es texto suyo. Al leer una prueba, se está refiriendo a esta mujer, al leer una prueba salta de una línea a otra o lee deletreando las palabras individualmente o lo hace sin sentido a través de su pronunciación. Al escribir repite sílabas separadas muchas veces, omite otras y rápidamente se descompone por completo. Al hablar usa palabras de relleno
y algunas expresiones parafraseadas, vertedor de leche en lugar de taza. A veces es obvio que no puede continuar. Claramente no entiende ciertas preguntas. No recuerda el uso de algunos objetos. La paciente no puede progresar en su escritura y repite: me perdí a mí misma. Esta mujer murió 5 años después, sin haber recibido ningún tratamiento, porque ¿qué tratamiento iba a tener? Y Alzheimer, que había sido nombrado jefe de laboratorio y de anatomía patológica en una clínica psiquiátrica de Múnich, reclamó, cuando supo que había muerto, reclamó su historial, reclamó su cerebro y se puso a estudiarlo. Y ahí él se dio cuenta de que la corteza cerebral era un poco más delgada de lo normal, que había algunas alteraciones, que había una acumulación de placas en el cerebro, una aglomeración anormal de proteínas en las neuronas. Todo ello lo estudió y todo ello lo presentó en 1906 en la 37ª Conferencia de Psiquiatría del sur de Alemania, en un estudio que tituló sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral. Hace casi 120 años de esto, y hay cosas que no suenan tan antiguas, hay cosas que quizá que se han sentado bases que han durado mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, la descripción que hace es una descripción, pues, que podemos hacer hoy en día con todos los medios que tenemos, porque hace más de 100 años que Alzheimer hizo la primera descripción, y la sintomatología la describe perfectamente como los pacientes que hoy en día vemos en la consulta. Y bueno, has comentado todo lo que era la parte más cognitiva, de memoria, de lenguaje, pero también tenía afectación conductual. También describe que era una persona muy celosa, tenía delirios de celotipia, es decir, que tenía celos infundados del marido. Hace una descripción perfecta de la clínica de una enfermedad de Alzheimer. Es decir, leyendo esos textos de hace 120 años, uno se puede retrotraer, si está trabajando con casos así, a lo que está haciendo ahora. ¿Eso es así? Bueno, es decir, la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer es muy variada, ¿no? Pero es verdad que es espectacular como 120 años, y además siempre lo contamos en la consulta, ¿no? Es decir, uno a veces puede entender ese tipo de enfermedades que la memoria falle, que el lenguaje falle, que algunas capacidades que uno antes tenía para hacer cosas le fallen, pero a veces esas alteraciones conductuales que perfectamente definen, a veces es muy difícil de entender. Es decir, desafortunadamente, a veces la forma de inicio o algo que los familiares mismos no entienden bien, es decir, cómo puede ser estas alteraciones conductuales algo orgánico del cerebro. Y no es que el paciente tenga celos infundados o que, entre comillas, se porte mal o no quiera ser, sino que la propia enfermedad orgánica cerebral hace esas alteraciones conductuales, que es lo que hace 120 años nos describen, y que ahora aún tenemos que comentar a los familiares que esto es la propia enfermedad, que la alteración conductual, como ha dicho la doctora Cea, es típico de la enfermedad de Alzheimer, y a veces es difícil de entender, acoger, interpretar, o incluso muchas veces puede ser los primeros síntomas de inicio de la enfermedad, que es una cosa muy importante a tener en cuenta. En todos estos años, una de las cosas que sí se ha podido hacer es distinguir entre enfermedades distintas. Es decir, entendiendo que hay puntos en común, también hay diferencias entre deterioro cognitivo, entre demencia senil, entre esclerosis múltiple, entre Alzheimer. ¿Son diferencias claras y conviene tenerlas en cuenta? O en realidad es más los puntos en común que tienen? A ver, son entidades distintas que sí que pueden ser la consecuencia una de otra. Por ejemplo, cuando hablamos de quejas subjetivas de memoria o deterioro cognitivo subjetivo, estamos hablando de una entidad en la que el sujeto tiene una autopercepción de una disminución en su rendimiento cognitivo, en un dominio o en varios. Pero, sin embargo, si tú haces una evaluación a esa persona, es completamente normal y su funcionalidad es normal. Cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, ahí tenemos un rendimiento disminuido en algún dominio cognitivo, y si hacemos a la persona la evaluación, objetivamos que efectivamente hay un menor rendimiento, pero su funcionalidad
es normal o prácticamente normal. Y hablaríamos de demencia cuando efectivamente tenemos un rendimiento menor. Ese rendimiento se constata en las pruebas de neuropsicología y además ese menor rendimiento constatado repercute en la funcionalidad de la persona. Y ahí es cuando hablamos de demencia, que tiene también 3 fases, leve, moderada o grave, en función de la pérdida de función del sujeto. Es decir, cuanta mayor dependencia hay, es más severa la demencia. Pero son entidades que sí pueden ser un continuum, pero a veces no lo son, porque puede haber determinadas causas que están inmersas en esas quejas subjetivas o en ese deterioro cognitivo, pero que pueden ser reversibles. Por ejemplo, pues una enfermedad metabólica o orgánica, estar con determinados tratamientos que te pueden generar cierto trastorno a nivel cognitivo, o una depresión no diagnosticada y abigarrada, es decir, que pueden ser el continuum, pero también considerarlas, sobre todo las 2 primeras, pues entidades diferentes. Sí, yo lo que sí quería, además en un foro tan importante y con personas que además da gusto ver este grado de implicación y de necesidad de información, ¿no? es desterrar ese concepto de demencia senil. Eso no existe. Existió o se decía, ¿no? Es decir, el problema es que la demencia más importante o la más frecuente es la demencia tipo Alzheimer, es la más frecuente, la más prevalente, la más... Y el problema es que aproximadamente a los 70 años, el 6-8% de la población padecen demencia tipo Alzheimer. A los 80 años se calcula entre un 15, un 18, depende de donde pongas el listón, hasta cerca de un 20 podría ser, 15, 18, y a los 90 años se calcula que puede ser en torno a un 30-40% de personas que a esa edad pueden padecer Alzheimer. Pero eso no es demencia senil. Es decir, el Alzheimer, el factor de riesgo más importante es la edad, pero hay personas con 93 años que no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo ni de demencia, con lo cual la demencia senil no existe, solo que es más frecuente tener demencia en relación a la edad, pero es un concepto equivocado. A los 90 años, la persona que tiene demencia tiene una enfermedad que es posible, más frecuente por la edad, pero que es independiente de que tenga 90 o no tenga 90 años, sino que es una enfermedad. No existe la demencia senil. Habitualmente es una demencia tipo Alzheimer a edades muy tardías. Conocemos esto y muchas más cosas del cerebro, pero seguramente no lo suficiente. ¿Es el último gran secreto del organismo? O por lo menos, ¿es el que más puertas cerradas tiene todavía? Bueno, yo creo que nosotros como neurólogos tenemos que decir y decimos que sí. A ver, si lo comparamos con cualquier otro órgano o sistema de todos los demás cuerpo, órganos se sabe todo, ¿no? Pues se sabe, o sea, al final, pues la traumatología, pues es un poco, que me perdonen los cardiólogos, pero carpintería, la parte vascular es fontanería. Es decir, hay órganos pues, de los cuales se sabe todo o prácticamente todo. Sin embargo, el cerebro sigue siendo el gran desconocido y sobre todo pues, el apartado de las enfermedades neurodegenerativas. Entiendo, doctor, que la gran incógnita, o una de ellas, es entender qué precipita la aparición de esta enfermedad. Es decir, el diagnóstico temprano, el diagnóstico tan temprano como el que se pueda dar en personas que aún no han desarrollado esta enfermedad, ¿no? Y eso es un asunto fundamental, es decir, ¿qué es lo que precipita la aparición de la enfermedad? Bueno, luego lo tocaremos más despacio. Este es el futuro. El futuro es la detección de Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas, como suena. Es decir, el futuro es que diagnostiquemos Alzheimer antes de que una persona tenga sintomatología de Alzheimer. Esto alguien diría, joder, pues vaya faena, ¿no? Es decir, oiga, a mí no me digan que voy a tener Alzheimer o que voy a tener Alzheimer dentro de 1 año, 2 o 5. Yo creo que hace 10 años o 15 o 20 era una faena y ahora, con la posible llegada en unos años cercanos, y de por sí ya estamos haciendo en muchas unidades esto, el diagnóstico temprano, incluso presintomático, se llama así, es la clave para que nuestros futuros tratamientos sean eficaces, ¿no?
En ese sentido, bueno, la clave y la investigación basa en función de encontrar marcadores, se llaman biomarcadores, cosas que podemos medir en sangre, en el cerebro, por pruebas de imagen, en las funciones lumbares estas que analizamos, que nos indiquen que una persona con 50, 55, 60 años va a desarrollar en 5, 10, 15 años esta enfermedad. Porque, como bien ha dicho antes Marian, no conocemos con exactitud por qué se desarrolla esta enfermedad. Porque unas personas lo vamos a desarrollar y otras personas no lo vamos a desarrollar. Sí, cada vez conocemos más que hay algunas proteínas, sustancias en el cerebro que son tóxicas o que nos parecen tóxicas, y claro, ¿qué estamos haciendo ahora con las proteínas tóxicas? Pues ir a por ellas. ¿Ir a por ellas y cuándo? Pues pronto. Es decir, ¿qué hay que hacerlas? Buscar lo que es tóxico, que esto sí hemos avanzado, y por supuesto ir a por ellas pronto, porque como cuando uno tiene un tumor o cuando tiene uno cualquier otra enfermedad, si esto es muy grande, por mucho que hagamos, poco es. Si la lesión en el cerebro es pequeña, si actuamos pronto y contra proteínas que son tóxicas, pues probablemente podamos, ojalá, detener, ralentizar o que se desarrolle la enfermedad muchos años más tarde. Y en esto es lo que estamos trabajando. Primero en general y luego vamos a los casos concretos. Pero primero en general, ¿de qué hablamos cuando hablamos de avances en la lucha contra el Alzheimer? Estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de terapias, estamos hablando de medicinas, estamos hablando de investigación o estamos hablando de todo. Antes de ir a los casos concretos a los que vamos a ir ahora, ¿qué tenemos que entender cuando escuchamos sí, hay avances? Pues hay avances en diagnóstico y hay avances en terapias. O sea, ahora mismo tenemos biomarcadores que nos van a permitir hacer un diagnóstico, como decía el doctor Arroyo, cada vez más precoz, incluso en personas con una mínima sintomatología o personas asintomáticas que tienen factores de riesgo, y unido a unas terapias dirigidas hacia lo que causa la enfermedad, que eso es la gran revolución. Hasta ahora lo que tenemos es, por así llamarlo, como tratamientos sintomáticos, tratamientos que van dirigidos hacia la acetilcisteína, que es pues un neurotransmisor, pero no van contra esas proteínas que decía el doctor Arroyo, que son las que están generando la enfermedad. Desde hace un tiempo se están probando fármacos dirigidos contra la causa y cada vez estamos más cerca. Vamos, hay uno que ya está publicado por la EMA de hace una semana. Pero claro, las dos cosas tienen que ir de la mano, porque no tendría ningún sentido que pudiéramos hacer un diagnóstico precoz, incluso en una persona sintomática, y que luego no tengamos cómo parar esa enfermedad. Entonces, es importante que esos avances vayan de la mano, pero los avances que están pues ya aquí, en puertas, son tantos en el apartado de diagnóstico y en el apartado terapéutico. También hay avances, entiendo, en animales todavía, terapias génicas, terapias de introducción de genes en organismos, todavía en nivel laboratorio, entiendo, ¿no? ¿Es prometedor? ¿Eso suena prometedor o es pronto para saberlo? Yo creo que las terapias génicas, nosotros tenemos una unidad de investigación, ¿no? clínica de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Son prometedoras, pero aún en fases muy, muy iniciales, ¿no? Es decir, ahora mismo hay un gran desembarco, hay una gran, yo diría, revolución de encontrar marcadores que cada vez los tenemos más cerca en suero, haciéndose un análisis de sangre, en el líquido de la espalda y en el cerebro. Y podemos saber que esta persona con leves síntomas o casi sin síntomas tiene Alzheimer. Y esto es lo que llamamos un diagnóstico biológico, que antes no lo teníamos que hacer. Entonces veíamos a una persona, éramos habilidosos, tenemos neuropsicólogos muy habilidosos, hemos visto muchos pacientes y decíamos altísimamente probable, pero ahora podemos diagnosticarlos biológicamente, es decir, hay unos, según acuerdos internacionales. Y a partir de ahí lo que buscamos son sustancias o dianas, que llamamos, terapéuticas o zonas del cerebro que está desarrollando este tipo de pacientes que creemos que son tóxicas. Hay dos proteínas
que centran la mayoría de las investigaciones, la mayoría, no todas, la mayoría, que de una forma directa e indirecta tratamos de coger. Y son dos que se oyen por ahí, una es la proteína beta-amiloide, y como ustedes son personas altamente cultas, esto tiene que saberse, y la proteína tau. Entonces son dos proteínas que no son buenas. Beta-amiloide y tau. tau. No son buenas, son malas. No sabemos si es la causa exacta, pero son malas proteínas. ¿Qué hay que hacer con los malos? Detenerlos y pronto. Y esto es lo que estamos intentando hacer, detenerlos y malos. Pero ya sabéis que los malos son difíciles de detener y sobre todo pronto, ¿eh? Pero eso es lo que estamos intentando hacer muchísimas personas con una grandísima inversión en recursos humanos y grandísima inversión en economía para esta tremenda y difícil enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué el beta-amiloide y la tau, qué es lo que hace? ¿Por qué son malos? ¿Por qué, ¿Contra qué van? ¿A qué atacan? ¿Qué hacen en el cerebro para que sean tan malos, para que los quiera tan mal? Vale. A ver, son dos proteínas que al acumularse lo que van haciendo es destruir. ¿Qué destruyen? Destruyen las neuronas, Ajá. destruyen las sinapsis neuronales y entonces esas neuronas que empiezan a morir, pues hacen que se pierda las funciones cognitivas. No es cualquier cosa, porque está hablando de esas neuronas y de funciones cognitivas. Eso es con lo que hablamos, o con lo que pensamos, o con lo que escribimos. O sea, eso destruyen. Si hablamos de Alzheimer, el primer síntoma por excelencia de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria. Es el dominio cognitivo más frecuentemente afectado. ¿Y por qué? Pues porque esas proteínas se acumulan en la zona del cerebro donde están la función de la memoria. Y además, ¿qué memoria es la que se afecta en la enfermedad de Alzheimer? Pues la primera que se afecta es la memoria a corto plazo. Lo último, la memoria a largo plazo. O sea, el paciente suele olvidar qué comió ayer o dónde estuvo el fin de semana, pero sin embargo recuerda pues cuándo se casó, cuándo estuvo en la mili y las cosas de su infancia. Porque las proteínas poco a poco se van acumulando y tienen un proceso de progresión y degeneración que va dando lugar a los síntomas. Luego a la memoria se suman trastornos en el lenguaje, trastornos en las praxias, en las funciones ejecutivas. Luego, como todo, o sea, no todo es igual y hay pacientes pues, que no empiezan con la memoria como síntoma principalmente afectado, sino que empiezan con el lenguaje o que empiezan con funciones ejecutivas. Es decir, que luego los perfiles son distintos. Pero siempre hay un punto donde empieza la enfermedad a gestarse y la degeneración es la que va haciendo el empeoramiento y la aparición de los diferentes síntomas. Ese punto es común. Luego se desarrolla en diferentes nombres, diferentes enfermedades. Pero hay ese punto que es común, ¿se puede decir, doctor? El punto, un estímulo inicial. ¿Se puede decir que sí, que hay un punto común de desarrollo? Probablemente dentro de las enfermedades, como ya decimos, neurodegenerativas, y sobre todo si nos centramos en la demencia, y sobre todo nos dejamos en la demencia más importante, que es la demencia tipo Alzheimer, es probable que el punto que empiece a hacer la neurodegeneración y a fabricar proteínas tóxicas es posible que sea diferente de unas enfermedades a otras, ¿no? Para bien o para mal, la enfermedad más frecuente es la más estudiada en estos momentos, que es la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras demencias que habrán oído a ustedes hablar, y si no también lo comentamos, una que se llama la demencia por cuerpos de Levy, que es una especie de entre Parkinson y demencia, que es una enfermedad complicada y difícil, que no es una enfermedad de Alzheimer, o una demencia que se llama frontotemporal, que parece una enfermedad de Alzheimer y no es una enfermedad de Alzheimer. Y estas, como digamos, tres tipos de demencia degenerativas, posiblemente el inicio y cómo se originan son diferentes. Antes lo comentamos, hay muchísimas cosas que no sabemos del cerebro, pero sabemos muchísimas más en los últimos 10 años, probablemente, sobre todo en tecnología, que en los últimos 100. Y gracias a la tecnología, por ejemplo, ahora somos capaces de decir que, imagínense un paciente de 80 años. Si fuéramos capaces de verla a los 60, ya había proteínas tóxicas en su cerebro. Y se calcula que entre 15 a 20 años antes de empezar los síntomas, el cerebro está produciendo esas proteínas.
esta es la clave de la enfermedad y esta es la clave. Y antes esto no lo podíamos detectar y ahora por la nueva tecnología, la nueva biotecnología, somos capaces de detectarlo. No 100%, pero nos estamos acercando a poderlo detectar en pacientes sanos. Esto es un poco como estamos. Pues entonces vamos a seguir dando pasos concretos. Doctora, la Fundación 100 tiene ahora mismo, bueno, tiene muchos proyectos, pero tiene ahora mismo 3 especialmente importantes, ¿no? Tiene un proyecto que es este que tenemos aquí, de detección precoz. ¿Cómo es este proyecto? Sí, a ver, nosotros en Fundación 100 nos dedicamos sobre todo a la búsqueda de marcadores de diagnóstico precoz. Y este estudio, pues este proyecto es una muestra de ello, porque lo que queremos es en una población enorme, porque nos hemos juntado 13 centros de toda España que coordina la Fundación 100, pero es un estudio que se va a realizar en todo el país, que queremos, por una parte, testar marcadores de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer digital, es decir, que, bueno, pues luego hablaremos de la inteligencia artificial, pero ya está aquí. Entonces, queremos testar marcadores digitales y luego, pues, marcadores de neuroimagen, marcadores en líquido cefalorraquídeo, en sangre, para poder hacer ese diagnóstico precoz del que ya hemos venido hablando en la charla, a fin de, bueno, pues poder acercarnos a esta enfermedad lo antes posible, puesto que cuanto antes hagamos el diagnóstico, pues antes podremos poner una terapia y, por tanto, el curso evolutivo de la enfermedad será diferente. Entonces, este proyecto va dirigido a personas, pues, a ustedes, a todos ustedes, personas sin deterioro cognitivo, personas con alguna queja de memoria, con antecedentes, que tengan más de 60 años, teníamos que poner un límite de edad, y el objetivo, pues, es buscar marcadores de diagnóstico precoz en personas sin síntomas o con diagnóstico precoz. pocos síntomas. Hay un segundo estudio, un segundo proyecto. El doctor ha hablado de demencia frontotemporal. Efectivamente, como también el doctor Arroyo decía, la enfermedad más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, es por la que todos apuestan cuando quieren, pues, hacer un estudio, pero hay otras, como la enfermedad por cuerpos de Levy y la demencia frontotemporal, que es la segunda causa de demencia por debajo de los 65 años, es decir, que es una enfermedad también bastante prevalente, la cual, pues bueno, se encuentra un poquito relegada porque al no ser tan frecuente, pues parece que no le hacemos tanto caso. Entonces, en Fundación, desde hace unos cuantos meses, hemos puesto en marcha este proyecto en el cual lo que queremos hacer es también buscar marcadores de diagnóstico, porque en el Alzheimer no, porque ya conocemos y tenemos técnicas, pero muchas veces la enfermedad neurodegenerativa, el diagnóstico se hace con la neuropatología. Hasta que yo no puedo ver el cerebro y ver qué proteínas se acumulan y qué daño ha habido, a veces no podemos hacer el diagnóstico de certeza. Entonces, de ahí la importancia de poder tener un marcador de diagnóstico en vida. Y con este proyecto lo que queremos es también, pues, poner a la demencia frontotemporal en alza, y entre todas las unidades de demencia de la Comunidad de Madrid, este es un proyecto en el que vamos a participar todos los centros madrileños que tienen consulta de memoria y atención al paciente con deterioro cognitivo, para unirnos todos y buscar esos marcadores que nos permitan un diagnóstico precoz en la demencia frontotemporal. Y hay un tercer proyecto que es que es un banco de cerebros, hacer un banco de cerebros. Vale, bueno, más que es un proyecto, es ya una realidad. Desde el 2009, que Fundación 100 pues, asienta en el complejo Fundación Alzheimer, Fundación Reina Sofía, pues se creó el Banco de Tejidos de Fundación 100, el BT100, que tiene como objetivo, pues, investigar qué es lo que realmente ocurre en el cerebro. Y, bueno, pues es un banco en el cual cualquier persona, tanto con enfermedad neurodegenerativa como una persona sana que quiera hacerse donante, pues dona su cerebro a fin de que los investigadores podamos conocer qué es lo que ocurre en realidad, porque sabiendo lo que ocurre en realidad podremos testar
marcadores de diagnóstico e, indudablemente, tener un tratamiento. Es importante que este banco tenga fondos, ¿no? Y es importante que tenga fondos de todo tipo, fondos económicos, fondos materiales, fondos... Sí, pero es muy importante y, bueno, también me atrevería a decir que, bueno, a lo mejor queda un poco mal porque lo diga yo, pero estamos muy orgullosos del Banco de Fundación 100 y podemos decir que es uno de los mejores bancos del país, con lo cual, pues también eso hay que tenerlo en cuenta y decirlo. Doctor, en cuanto a las medicinas, en cuanto a los fármacos, ¿en qué se avanza? ¿Qué novedades hay? ¿Qué hacen las medicinas nuevas? Creo que hay algo que puede contar, porque se está haciendo en su hospital, lo siento, pero queremos saber todo sobre esta nueva medicina. Bueno, esta medicina que Trontinemab. Esta medicina aún no está, pero estará al año que viene. Calculamos a la altura del verano, a lo mejor. Bueno, ¿qué ha sucedido en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años? Pero como bien ha dicho antes la doctora Ceas, se ha comunicado hace una semana, 2 semanas. Es decir, ¿qué se está haciendo? Pues es sencillo, coger esto que llamamos anticuerpos monoclonales. ¿Qué es eso? Son proteínas especiales hechas por ingeniería y es ir contra, sobre todo, esta proteína que se llama la proteína beta-amiloide y la proteína tau, ¿no? Sobre todo beta-amiloide. Recientemente, las personas que están muy metidas en este tema, hay un fármaco que se llama lecanemab, que las agencias reguladoras europeas no la han autorizado definitivamente, pero han tenido inicialmente un veredicto favorable para su comercialización en un futuro en Europa. Lecanemab es un fármaco intravenoso cada 2 semanas que en una reciente publicación en New England, que es la revista de mayor impacto del mundo de la medicina, ha demostrado una leve, moderada eficacia en pacientes con muy leve enfermedad de Alzheimer. Este es el resultado. Se lo digo de verdad, lo más importante del lecanemab, lo más importante, es que ha abierto un abanico enorme de nuevas moléculas, esperemos o probablemente más eficaces, también un poco más seguras, porque el lecanemab tiene también algunos efectos secundarios que no son despreciables, puede producir inflamación y hemorragias dentro del cerebro en un porcentaje de un 15% aproximadamente. Y entonces hay un abanico enorme de nuevas moléculas en investigación avanzada. Nosotros estamos en estos momentos en un fármaco contra una forma de beta-amiloide que en estos momentos estamos utilizando en nuestro hospital, en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Vamos a empezar también en pacientes presintomáticos con un anti-tau, también otro fármaco muy interesante. Vamos a empezar en breve. Y a mitad de este año, del año 2025, vamos a empezar con otra de las grandes fármacos o promesas de los fármacos. Hace poco ha habido en Madrid una conferencia exclusivamente para ensayos clínicos de Alzheimer a nivel mundial. Solo un congreso en Madrid a nivel mundial de ensayos clínicos de Alzheimer. Solo un congreso para esto, 3 días, hablando de congresos. Uno de ellos ha sido el Tronti, ¿no? Es un fármaco que lo que hace es trata de introducir mejor el antibeta-amiloide para que sea más eficaz y para que tenga menos efectos secundarios. Afortunadamente en España vendrá este ensayo clínico dentro de, yo calculo, un poquito menos de un año, y afortunadamente lo tendremos en nuestro hospital porque ya estamos empezando a hacer las cosas. Esto no es más que un ejemplo de lo que va a venir, afortunadamente, en breve. En estos momentos, por ejemplo, en lecanemab, el famoso fármaco, nosotros lo estamos utilizando en pacientes asintomáticos, lo que antes hemos hablado. Antes de desarrollar clínica, un estudio que se llama HED, que ya está todo reclutado y que necesitaremos muchos años para saber si este fármaco en pacientes asintomáticos funciona también, ¿no? Que creemos que es posible, ¿no? Pero bueno, como verán ustedes, lo que queda aún por hacer es mucho. Y los datos que tenemos hasta ahora mismo son mejorables. Y nos gustaría que fueran más seguros los fármacos, y nos gustaría que fueran más cómodos, y nos gustaría que se pudieran utilizar, por ejemplo, en casa, que de momento no tenemos. Pero por eso hemos dicho antes que el futuro es esperanzador, sobre todo cuando tengamos cada vez más fácil formas de saber pronto quién va a desarrollar la enfermedad y no, y tener cada vez herramientas como esta y otras muchas
que sean más eficaces y más seguras. Y esto es un ejemplo de lo que viene a España, en Europa, en el mundo, y en este caso vendrá aproximadamente sobre junio, probablemente lo tendremos en nuestro hospital, junio de 2025. Antes de abandonar, doctor, entiendo que el trontinemab es el arma contra esas proteínas, contra beta-amiloide y contra tau. Beta-amiloide, básicamente. Beta-amiloide. No entiendo bien cómo, ¿qué hace? Es decir, ¿cómo lo hace? Pues hubo un fármaco muy parecido a este fármaco que se llama gantenerumab, que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Y lo que hace realmente es bloquea el beta-amiloide, lo para el beta-amiloide. Ajá. Claro, el problema a veces de parar el beta-amiloide es que si llegas tarde ya ha habido mucha toxicidad en las neuronas y muchas neuronas han muerto. El problema también de bloquear el beta-amiloide es que a veces al bloquear el beta-amiloide hay una tendencia que es algún efecto secundario muy importante, y es a producir inflamación, incluso hemorragias dentro del cerebro. Imagínense una hemorragia o una inflamación en una persona con Alzheimer, es una cosa muy grave, de por sí hay que hacer resonancias con mucho. Entonces, lo que se está buscando con este tipo de fármacos y otros es que la selectividad del beta-amiloide sea mejor, que el quitar el beta-amiloide sea más rápido, que eso es muy importante, y que la toxicidad que tenga el quitar el beta-amiloide sea menor, ¿no? Estudios preliminares en fase 2 con esta molécula, como hay otras, indican que todo esto parece que puede ser, pero se necesitan fases que llaman en fase 3. Son estudios a lo bestia, 1000 y pico pacientes, seguimientos a 3 o 4 años, una metodología complicadísima de resonancias, de PET, de beta-amiloide, de PET-tau, neuropsicólogos, un equipo de muchas personas para demostrar eficacia, y esto es complejo, es muy caro y aún necesitamos unos pocos años más, pero como veis, estamos mucho más cerca, por eso somos optimistas en el futuro de la enfermedad. Nature acaba de presentar los resultados parciales de un proyecto muy ambicioso, el avance del Atlas de las células humanas, con una resolución comparable a la de Google Maps. Están haciendo un mapa de las 37.200 millones de estas células, que es lo fundamental, la unidad fundamental de la vida. Esto, por cierto, es el intestino delgado. Es una imagen del Observatorio Celular Clarman del Instituto Broad de Massachusetts. Eso está hecho con inteligencia artificial. ¿Para qué sirve? Hablando de Alzheimer, sobre todo, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen con ella? ¿Por qué es importante? A ver, la inteligencia artificial está llegando, pero está llegando para quedarse. En neurología y bueno, pues en enfermedades neurodegenerativas, sobre todo se está empezando a utilizar de cara a ese diagnóstico precoz, porque nos va a permitir pues analizar incluso determinadas cosas que al humano se nos pueden escapar. Por ejemplo, algo que está muy avanzado con inteligencia artificial es el estudio del lenguaje. Cuando nosotros exploramos el lenguaje, pues lo podemos explorar con una conversación espontánea o pidiéndole al paciente que diga durante un minuto animales, frutas, verduras, palabras que empiecen por F. Al final nosotros lo que hacemos es contar ese minuto y el número de palabras. O bueno, pues ver si el paciente se explica bien, si no. Pero se nos escapan cosas como, por ejemplo, cuánto tiempo pasa los intervalos entre una palabra y otra, si a la hora de tú darle la orden al paciente tarda X tiempo en iniciar. Es decir, la inteligencia artificial nos va a permitir analizar determinados aspectos que al humano nos pueden pasar desapercibidos. Y entonces va a ser algo que nos aporte, sobre todo ayuda en el campo del diagnóstico. También hace poquito ha salido publicado cómo el dibujar un reloj y hacer una secuencia que se pide, cómo interpretar el trazado del reloj, la colocación de los números, y no solamente pues ir a lo mejor a testar una puntuación en base a cómo hace, sino
ir más allá y analizar tiempos, esperas, cómo se enfrenta el paciente y a nivel de lenguaje y a nivel de funciones ejecutivas sí que hay ya cosas en inteligencia artificial. Con lo cual, la inteligencia artificial probablemente nos ayude a poder hacer esos diagnósticos más precisos, más anteriores a lo que estamos acostumbrados, porque es a lo que tenemos que ir, a poder diagnosticar a un paciente asintomático, mínimamente asintomático, para que luego, cuando podamos poner un tratamiento, lleguemos a tiempo. Porque, como ha dicho el doctor Arroyo, la enfermedad se gesta en nuestro cerebro 15, 20 años antes. Si yo ya espero a tener la sintomatología, ya he perdido esa ventana en la cual los fármacos son útiles, porque los fármacos se prueban en pacientes asintomáticos con riesgo o mínimamente asintomáticos. Doctor, nos gusta mucho hablar de los problemas de la inteligencia artificial y de lo horrible que va a ser el mundo pero realmente las personas que trabajan en investigación y en este tipo de cosas, esa suma de una enorme cantidad de datos en unos ordenadores de una potencia extraordinaria en el campo de la medicina y de la investigación es vital, ¿no? Yo creo que es absolutamente... Y creo que lo vamos a vivir, y probablemente no dentro de muchos años en lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, estamos hablando de un diagnóstico temprano, antes de síntomas, como comentaba la doctora Cea, es decir, cosas como el lenguaje, es decir, el oído humano, una máquina entrenada es más segura que un oído humano, por muy listos que nos creamos, ¿no? Los humanos, ¿no? La inteligencia artificial no es más que una máquina que saca lo mejor de todos nosotros y hace un análisis lo más objetivo posible. Pero si lo unimos a los síntomas o no síntomas que tiene un paciente, más probablemente lo que vamos a obtener ahora de esos de biomarcadores, hay una proteína que está en boga, que es la proteína, para que a ustedes les suene, Tau 217, que no está aún en la clínica, pero que todos los proyectos de investigación hablan de detección de esa proteína, una cosa que se llaman los neurofilamentos, otra cosa que se llama la GFAP, otra cosa que se llama la proteína Tau en el líquido, la proteína beta-amiloide en el líquido, el beta-amiloide, el PET-Tau. Imagínense todo esto amalgama, si el cerebro tiene más masa o menos masa cerebral en unas zonas u otras, está más delgada, todo esto, los antecedentes de un familiar, no los antecedentes de un familiar, algún otro marcador o no marcador genético, todo esta amalgama, unida en una buena inteligencia artificial, unos buenos ordenadores que les damos la información que tienen que buscarnos, estamos convencidos que dentro de 1, 2, 3, 5 años podremos detectar muchísimo mejor que ahora lo que puede ser el inicio de una enfermedad o una persona presintomática. Y ahora, cuando tenemos posibilidades de tratarlo o de tratar de abortarlo, esa proteína Tau, beta-amiloide o otras que vengan, que podrán ser igual o más importantes, ¿no? Pero con toda seguridad, esto es de una aplicación casi de una forma inmediata en los siguientes años, sobre todo porque la cantidad de información que estamos requiriendo en estos momentos, atrayendo, es muy alta y no somos capaces, sino es a base de, ¿por qué no decirlo? Nosotros hemos hecho hace poco un pequeño análisis de nuestros 3.000 pacientes que tenemos en una base de datos, ¿no? Metiendo Machine Learning, ¿no? Para ver, y realmente hemos sacado conclusiones que ya sabíamos, pero que no lo hemos visto, ¿no? Analizando realmente 3.000 pacientes que habían venido a nuestras consultas, dando quejas subjetivas de memoria o de trastornos cognitivos, y hemos dado conclusiones muy interesantes, que muchas las sabíamos, pero que ahora estamos absolutamente convencidos que son, realmente porque tenemos herramientas informáticas muchísimo mayores que las que teníamos hace 5 años o 10 años, y las tendremos mejores. Hemos escuchado algo tremendo y es, tenemos Alzheimer 15 o 20 años antes de saber que tenemos Alzheimer. Por lo tanto, aquí interviene todo el asunto de detección precoz, interviene todo lo que hay que hacer para no llegar tarde y no llegar mal a la enfermedad, ¿no? Usted, doctora, ha empleado muchas energías en hablar de los mitos que rodean al Alzheimer y que algunos de esos mitos hacen que se llegue tarde y mal y que no se tenga en cuenta lo importante que es, ¿no? Contra los mitos, aclaración. Claro. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mitos sobre el Alzheimer? Bueno, mitos, hay muchos mitos sobre el Alzheimer. Por ejemplo, yo creo que es una enfermedad en estos momentos
que no es curable, pero que haciendo muchas cosas que podemos hacer, la podemos retrasar. El concepto prevenir me parece un concepto un poco arriesgado, pero claramente la podemos retrasar. ¿Y retrasar en qué? Pues en su sintomatología. Es decir, a mí me da igual tener Alzheimer, entre comillas, perdonen la expresión, y sobre todo personas que a lo mejor tienen familiares directos, como hemos tenido todos. Yo no tengo sintomatología, aunque tenga biológicamente Alzheimer, pero si yo puedo retrasar, que eso es lo que estamos buscando, 2, 3, 5, 10 años a un familiar nuestro, a nosotros mismos, la aparición de síntomas, estamos haciendo mucho. Es decir, si en vez de a los 80 años yo empiezo a tener limitaciones, estas que decimos que es cuando una persona empieza a tener limitaciones para sus actividades de la vida diaria, en vez de a los 80 lo tengo a los 83, a los 85 o a los 90, fíjense que 2, 3, 5 o 10 años de calidad de vida estoy ganando, que eso es lo que buscamos. Aquel que le gusta ir con sus amigos a jugar a las cartas, irse a tomarse una cerveza, o aquel que le gusta charlar en la peluquería o ir a jugar al golf, ¿no? Es decir, si seguimos poniendo 3, 5, 10 años, en eso estamos. Entonces, el mito de que no podemos retrasar en cierta manera la enfermedad es un mito, porque sí la podemos retrasar por medio de actividades que luego podemos comentar si quieren. ¿Algún mito más, doctora, que se le ocurre? Algo, una sabiduría mal orientada sobre el Alzheimer, algo que tienen que aclarar, que decir, no es así, tenemos que ir por este lado. Pues el no estigmatizarla, Ajá. que creo que todavía es algo que se hace. Efectivamente es una enfermedad que no tiene una cura, estamos en ello, pero no es una enfermedad para esconderla. Y no es una enfermedad la cual, cuando hacemos un diagnóstico, pues tirar la toalla, porque incluso tenemos herramientas para poder retrasar la aparición de esa sintomatología, pero también tenemos herramientas para ralentizar la enfermedad. Y lo mismo de bueno que es el que un paciente pues no debute a los 80 esa sintomatología que ya le genera una dependencia, sino a los 83, y que una persona que ya la diagnosticamos con 83 no llegue a esa demencia severa que yo refería al principio, que es cuando ya tiene una dependencia total. Si podemos hacer cosas para hacer que esto vaya más despacio, estamos también ganando. Estamos ganando autonomía, más años de independencia y de que el paciente pues, bueno, se pueda mantener hasta que pues, efectivamente la enfermedad le lleve a eso. Es decir, que no debemos esconderla, no hay que tenerle miedo, es una enfermedad que indudablemente pues, es la que conocemos, pero tenemos que atacarla, y tenemos que atacarla desde diferentes frentes que podemos. Por ejemplo, en cuanto a las recomendaciones, en cuanto a los consejos, para retrasar, mejor hablar de retrasar que de prevenir, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tienen que ver con hábitos de vida, que tienen que ver con cosas relativamente sencillas? Esas sí que podemos hacerlas todos. Estas sí que son absolutamente fundamentales para todos los que estamos aquí presentes, para todos nuestros pacientes. Y desde luego está demostrado que la actividad física adecuada y yo diría intensa es extraordinariamente buena. Aumenta la conectividad entre las neuronas. La actividad cognitiva intelectual es extraordinariamente importante también para nuestras neuronas. Es decir, hay que estar activo cognitiva e intelectualmente. Una que es casi igual, lo más importante, es la actividad social. La socialidad es tremendamente importante también para nuestras neuronas. Acuérdense ustedes todos lo que pasó con nuestros pacientes en el COVID, cuando nos encerraron en el COVID. Todos nuestros pacientes, todos empeoraron. ¿Por qué? No había actividad física, dificultad en la actividad cognitiva e intelectual y muchísima dificultad en la actividad social. Es importantísimo estos tres factores, algo imprescindibles. Hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que comer sano, hay que estar delgado, hay que controlarse los factores de riesgo cerebrovasculares, sobre todo la tensión arterial. Hay que llevar una vida ordenada, hay que llevar rutinas. Todos trabajamos mejor nuestro cerebro con orden y con rutina. Hay que esforzar al cerebro y entrenar al cerebro. Todas estas cosas son muy, muy importantes. Si lo hacemos todo,
los síntomas se desarrollan más tarde, si lo hacemos todo. Y si no lo hacemos, los síntomas se desarrollan antes, en prácticamente todos los pacientes. ¿Se puede retrasar o no se puede retrasar los síntomas? Claro que se pueden retrasar. Con dieta, con ejercicios físicos, con gestión del estrés, seguramente, con el sueño, ha hablado de dormir bien. Con todo esto, relativamente fácil, podemos retrasar. Entonces, sí, sí. Estos son los consejos que están aquí, los consejos que está dando. Lo que nos están entonces contando es que la salud del cerebro está directamente relacionada con la salud del corazón, con la salud de los vasos sanguíneos, con la salud de la digestión, que el riesgo, que la demencia, que el Alzheimer se puede atrasar, se puede aplazar si tenemos todo el resto del organismo en mejor situación. Sí, a ver, hay unos factores de riesgo contra los que no podemos luchar, la edad, el sexo, nuestra genética, pero luego sí que hay otra serie de factores en los cuales están todos estos, que son los que se denominan modificables, es decir, la tensión arterial. La tensión arterial, y son modificables y tenemos que actuar en ellos no a los 70, a los 80, sino en la edad adulta. O sea, se ha visto que, por ejemplo, la tensión arterial debe de controlarse ya en la edad adulta, porque es ahí la que ya empieza a hacer daño a nuestro cerebro. La glucosa. Es decir, tenemos que controlar desde la edad adulta todo lo que son los factores de riesgo vascular. El ejercicio, o sea, el sedentarismo es una de las peores cosas que se pueden hacer, no solamente a nivel físico y motor, porque bueno, pues se nos atrofian los músculos, luego nos dura más la cadera, la rodilla, sino que hay muchos estudios que dicen que a nivel cerebral es muy importante. Se liberan eserquinas, se liberan endorfinas, dopamina. Nos hace el ejercicio ser más felices. Hay estudios en los que ya hablan de que debemos de caminar 2 horas o hacer un ejercicio ligero 2 horas al día. Incluso que no debemos de permanecer 2 horas seguidas sentados, sino levantarnos entre 2 horas y 2 horas de sentados y caminar un poco. O sea, y además el efecto es acumulativo, es decir, cada paso suma y además no depende del tiempo. Es decir, es importante hacer deporte en la juventud, cuando uno es adulto y también cuando se es mayor. La rutina. Hay que tener rutinas, pero también es importante hacer cosas nuevas, porque cuando aprendemos cosas nuevas de mayor, vamos a hacer que nuestras conexiones nerviosas estén más activas. Apuntarse a un idioma, si a lo mejor pues tenemos esa inquietud, a clases de baile, donde nos van a enseñar cómo tenemos que bailar pues una bachata y tenemos que estar 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, o apuntarnos a cualquier tipo pues de actividad manual. Hacer cosas nuevas hace también que nuestro cerebro mejore en su conexión. La dieta es que nosotros no tenemos que cambiar nuestra dieta, seguir la que tenemos, nuestra dieta mediterránea, rica en legumbres, en frutas, en verduras, en nuestro aceite de oliva, que aunque nos lo suban de precio, pues tenemos que seguir consumiéndolo. Es decir, es un hábito que no tenemos que copiar lo de nadie. Estar con gente es fundamental, estar con gente, venir, pues eso, a actividades como esta, estar en sociedad. Todo eso son factores que son factores modificables y que nos van a modificar el riesgo. Es decir, aquí han salido cosas que entendemos con cierta dificultad, yo por lo menos, placas amiloides, proteína tau, complicado. Y en cambio hay otras que entendemos a la perfección. Todo esto de lo que estamos hablando. Y lo que ustedes están diciendo es que hay una relación directa. Si queremos aplazar el efecto de esas cosas que no entendemos muy bien, hay que hacer todo eso que entendemos, pero que muchas veces no hacemos. Es así. Es decir, ¿esta es una idea con la que tenemos que salir de aquí? Sí. Sin ninguna duda. Es decir, esto es lo que llamamos siempre medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Y las medidas no farmacológicas cada vez sabemos en muchas enfermedades, incluida esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, que son muy importantes. Y yo siempre lo digo a los pacientes, y esto aportará un 10, y esto otro 10, y esto otro 10, y esto otro 10. Nada es perfecto, pero si sumamos todos, hacemos el sumatorio de todo lo que hemos dicho, los pacientes van a estar mejor desde el punto de vista de sintomáticos a medio o largo plazo. O lo que es lo mismo, lo que estamos contando, es decir, el grado de limitaciones será
más tardío, es decir, ese año, 2 años, 3 años, 4 años, ojalá mucho más tiempo, que también lo estamos intentando hacer con las medidas farmacológicas, es lo que estamos buscando, que nuestra calidad de vida, nuestros años de calidad de vida sean mayores. La esperanza de vida media de la mujer está por encima de 84, 85 años en España, es muy alta, y en los hombres un poquito menores, ¿no? Es decir, queremos llegar a 85 o a 90 con calidad de vida, con el coco bien, y además lo que más se va a estropear va a ser el cerebro cuando lleguemos a los 90, 95 años si no lo cuidamos, con lo cual es una prioridad absoluta el buscar y el brain health y el buscar que nuestro cerebro tenga las mejores medidas para llegar a mayores y llegar a las mejores condiciones. Y esto es aplicable, lo que antes decía mi compañera, es decir, todos ustedes que están aquí están contribuyendo, lo tienen muy claro, han venido andando, no andando, en coche, no en coche, pero han venido hasta aquí. Están escuchando, están activos y están socializándose. Esto es lo que hay que hacer, repetidamente, continuamente. Es decir, agendar cosas para realmente hacer cosas, y como decía, y si son cosas novedosas, mejor. Aunque también se puede jugar a las cartas, al bridge, al dominó, tocar un instrumento, que es buenísimo, hablar idiomas, que es buenísimo, o cualquier actividad que requiera novedad, eso es extraordinariamente bueno para las interconexiones de las neuronas, que es lo que hay que hacer. Hay que exprimir nuestras neuronas que, por otro lado, están siendo atacadas, realmente neurodegeneradas, por unas proteínas que también estamos trabajando con ellas, ¿no? Entonces, este es el futuro y esto es lo que tenemos que hacer. Este es el presente y el futuro. Estamos un poco a caballo. Hemos hablado de proyectos, hemos hablado de medicinas, hemos hablado de recomendaciones, de mitos. No hemos hablado mucho de tecnología, y este verano la Fundación CIEN ha presentado la primera unidad en Europa de Magnetom CIMA-X, ¿no? Que es un sistema de resonancia magnética de última generación para investigar el Alzheimer. ¿Cómo funciona esto, doctora? Sí, es bueno, pues un sistema de resonancia magnética de 3 teslas, ahora mismo único en Europa, el cual pues nos va a permitir poder tener unas imágenes del cerebro pues, de una calidad inaudita, y por tanto pues, poder acercarnos en vida a lo que está ocurriendo, poder ver desde una resonancia qué es lo que está ocurriendo en ese cerebro, y buscar esos marcadores de diagnóstico lo más precoz posible para, como decía el doctor Arroyo, pues unirlos a los biomarcadores en plasma, a los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, también a los estudios con PET, a la historia clínica, a la evaluación neuropsicológica, y con todo ello llegar a ese diagnóstico lo más precoz posible, que es a donde tenemos que ir. Son muchos frentes abiertos. ¿Qué nos va a traer el futuro en algunos de estos frentes? El mundo que viene en la lucha contra el Alzheimer. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Por dónde van a venir las cosas? Porque hemos visto ya varias. Bueno, yo creo que yo como neurólogo, como investigador, que vamos haciendo investigación durante muchísimos años, la verdad que el mundo de Alzheimer es sinceramente apasionante para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo diría que es el concepto. Es apasionante porque es verdad que ha sido una enfermedad. Les voy a dar un dato que es así. Esta es la mala, luego os voy a dar la buena. La mala es que hace, no recuerdo, 7, 8, 9 años o 10 años se publicó en una revista de muchísimo impacto que el 99,7% de los fármacos en investigación en Alzheimer habían fracasado. 99,7% de fármacos metiendo dinero, etcétera, ¿no? Yo que me he dedicado también a la esclerosis múltiple, en los últimos 20 años han salido 20 nuevos fármacos bestiales para la esclerosis múltiple, y en Alzheimer buenos de verdad prácticamente. Ahora vamos a ver un poco cuál es el resultado del lecanemab y si realmente las autoridades europeas lo aprueban para utilización en España. Pero esta es la parte negativa. La parte positiva es que la tecnología ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. Las pruebas de imagen de resonancia, las pruebas de imagen de PET, que son capaces de medir el amiloide y el tau, antes era imposible medirlo. Las pruebas de medir en el líquido de la espalda el tau y el amiloide han cambiado radicalmente en 10 años. Las pruebas de medir en tau en sangre parece que van a cambiar en los siguientes año o 2 años. Entonces, todo eso abre un abanico de que es verdad que vamos a poder predecir quién va a tener la enfermedad, y además
empieza a haber fármacos o dianas buenas para esas proteínas. Este es el cambio. Que la tecnología ha cambiado y nos está ayudando muchísimo en 10 años, no en mucho tiempo, en 10 años. Y esto va a hacer que en los siguientes, yo diría, 5, 10 años, digamos, el pronóstico de la enfermedad va a cambiar de una forma radical. No mañana, ni dentro de 1 ni de 3. Si yo tuviera que decir en 5 o 10 años, aunque ya está cambiando radicalmente, y hoy en día nosotros cuando vemos casi cualquier enfermedad de Alzheimer, sobre todo leves o muy incipientes, es raro que no podamos proponerle algún proyecto de investigación avanzada, me refiero a tratamientos, de cara a añadir a todas estas otras cosas que hemos dicho, un añadido más al control de su enfermedad, ¿no? Esto es lo que ha cambiado y esto es lo que a nosotros como investigadores nos parece apasionante poder ofertar a los pacientes, eso sí, lo más tempranamente posible, es algo que antes no podíamos hacerlo y que ahora, afortunadamente, podemos empezar a hacerlo. ¿Qué nos está trayendo el futuro, doctora? ¿Qué está viniendo con el futuro? Pues en el apartado de diagnóstico, poder hacer un diagnóstico sin pruebas invasivas. Vamos a atender a eso porque hasta ahora pues teníamos que hacer una punción lumbar al principio, luego vino el PET de amiloide, la posibilidad de hacer con un estudio de imagen la búsqueda de esa proteína mala que genera el Alzheimer. Y ahora, desde hace unos años y muy probablemente en poco lo tengamos disponible en la práctica clínica, la utilización de unos biomarcadores que con un análisis de sangre nos van a permitir decir que un paciente tiene esas proteínas nocivas. Eso es un gran avance porque nos va a permitir poder acceder mucho más fácil a ese diagnóstico y sin unas pruebas cruentas. La resonancia magnética, es decir, el ver una zona concreta del cerebro que precozmente se atrofie, cambie su señal o nos muestre, eso nos va a mejorar el diagnóstico, poder acceder a muchas más personas. Ese es uno de los grandes avances de los próximos 5 o 10 años que vamos a tener. Hay una publicación que está pendiente de salir del grupo de neurología de la memoria y de la conducta de la Sociedad Española de Neurología, dando ya las recomendaciones para utilizar esos biomarcadores plasmáticos, es decir, poder diagnosticar un Alzheimer a través de la sangre. O sea, eso es un avance importante, unido indudablemente a todo lo que es la nueva farmacoterapia que también tenemos en puertas y que, bueno, hay un fármaco que ya está en vías de que, bueno, pues se apruebe y se pueda comercializar y será el primero de muchos que, como ha dicho el doctor Arroyo, están por llegar. Como buenos científicos están siendo austeros con las palabras. Están hablando de avances y están hablando de cambios, pero yo estoy entendiendo que de aquí a 5 años, a 10, estamos ante una revolución, no ante un cambio, ¿no? Yo lo creo y lo espero, o no sé si lo espero y lo creo, las dos cosas a la vez. Yo creo que siempre hay que ser prudentes, la ciencia es complicada, las enfermedades son complejas. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en investigación en ensayos clínicos internacionales muy potentes, este tipo de fármacos, por ejemplo, son de una gran complejidad el manejo y uno tiene un equipo muy grande de máquinas, de resonancias, de PET y de neurólogos y de neuropsicólogos y es difícil a veces el manejo es decir, la aplicación de todo esto a la clínica diaria no es fácil, pero evidentemente las cosas empiezan como tienen que empezar y creemos que en un futuro, ojalá cercano, podamos emplearlo o implementarlo con mejoras este tipo de tratamientos. Entonces, esto que era, es decir, hemos sido muy poco optimistas con la enfermedad de Alzheimer, pues porque se ha fracasado muchísimo, pero ahora sí se ve clara luz por dónde tienen que ir las cosas. Yo creo que, por supuesto, la tecnología, como en todo, nos ha ayudado. Es muy importante resaltar que las enfermedades neurológicas y otras muchas enfermedades tiran a veces de la misma tecnología y eso es muy importante, es decir, que el ictus mejore va a mejorar indirectamente a través de la tecnología otras enfermedades, que el cáncer mejore va a mejorar otras enfermedades. Entonces la tecnología a veces es muy horizontal
y lo que nos podemos aprovechar de una cosa nos aprovechamos de otra. Y en ese sentido yo creo que el avance de la medicina en general y de la neurociencia en general seguro que va a tener unos grandes éxitos en la gran enfermedad neurodegenerativa que es la enfermedad de Alzheimer. Aquí acabamos estas conversaciones sobre el mundo que viene. Muchas gracias por su asistencia. Probablemente nos volveremos a ver, ojalá nos volvamos a ver dentro de unos meses. Hoy, en el mundo que viene, de verdad nos ha iluminado lo que nos han dicho, su experiencia, sus recomendaciones, su trabajo, sus palabras. Gracias a eso nos quedamos con la esperanza. Muchas gracias. Gracias.